El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta el mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. ¿Por qué Estados Unidos y los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes? Adolfo Hitler nunca habría comenzado la Segunda Guerra Mundial si no se hubiera sentido absolutamente seguro de que iba a ganar. Sabía lo que tenía. Y una de las cosas que tenía y de las que dependía era lo que sentía que era un código secreto absolutamente indescifrable para sus oficiales de inteligencia. Ahora, recientemente se ha revelado y ha llegado a las noticias mundiales que el general Eisenhower ha dicho que un factor decisivo para ganar la guerra fue que los aliados rompieran ese supuesto código secreto alemán indescifrable. Era una máquina complicada, muy complicada, llamada Enigma. Los ingleses se apoderaron de él, lograron armar una máquina y solucionarlo. Ahora, sabían dónde pensaban los alemanes que se produciría la gran invasión, el día D, la invasión a través del canal. Y así consiguieron que la invasión se produjera donde los alemanes menos la esperaban. Y eso, por supuesto, tuvo mucho que ver con que los aliados ganaran la guerra. De todos modos, todas las naciones tienen sus departamentos de inteligencia y una especie de servicios secretos, por así decirlo, y sus códigos secretos mediante los cuales transmiten información. Los enemigos pueden incluso decirlo, pero no pueden entenderlo. No pueden descifrarlo, no pueden leerlo. Todos los códigos secretos son inferiores al gran código secreto que parece que nunca se ha descifrado, excepto aquellos para quienes estaba destinado. Y ese es el código secreto de Dios. Creo que nunca has oído hablar de eso. Ahora, decimos que la Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad. Y así es. Pero lo que muy pocos parecen darse cuenta es que el mensaje de Dios es un mensaje para aquellos de la humanidad que Él ha elegido entenderlo. Ya sabes, no todo el mundo lo entiende. ¿Por qué tenemos en el cristianismo y la Biblia, ese libro del cristianismo, tantas denominaciones diferentes? Cada una de ellas parece pensar que la Biblia dice algo diferente de lo que todas las demás creen que dice. La Biblia es el código secreto de Dios y solo aquellos a quienes fue destinada pueden entenderla. Ahora, en Juan 6 y versículo 44, aquí hay algo que muy pocas personas saben, donde Jesús dijo: «Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». Ahora, la única manera en que cualquier hombre puede llegar a tener vida eterna, a tener salvación, es a través de Jesucristo. No hay otro camino excepto a través de Jesucristo. Pero Jesucristo no vino buscando voluntarios, no vino simplemente buscando convertir a todos, más bien llamó a sus propios discípulos. No pidió voluntarios. Se podría decir que fueron reclutados. Él los llamó, por ejemplo, aquí en Juan, el capítulo 15, versículo 16. Jesús dijo a sus discípulos: «No me habéis elegido a mí, sino yo os he elegido y os he ordenado». No lo eligieron, Él los eligió. No eran voluntarios, fueron reclutados, se podría decir. Ahora, Pedro y Andrés, su hermano, y dicho sea de paso, el nombre de Pedro era Simón. Pedro era simplemente un apellido que Jesús le dio, que era un título que significaba que él es un título de líder religioso. Mucha gente tampoco entiende eso, que Pedro era simplemente un apellido o un título. Lo encontrará en el libro de Juan y en otras partes de la Biblia. Es muy claro para aquellos que pueden descifrar el código secreto, debería decir, y pueden entenderlo. Pero está allí. Ahora, Él los había llamado y quiero que noten que habló al público en general en parábolas. ¿Por qué habló en parábolas? Bueno, sus discípulos le preguntaron eso y probablemente habrás pensado lo que hicieron, que Él habló en parábolas para aclarar el significado y que ellos pudieran entender. Solo una parábola, piensas, es una ilustración que lo dejó más claro. Oh, no. Los discípulos no entendieron cuando Él les contó algunas de sus parábolas por primera vez. En el capítulo 8 de Lucas y en el versículo 9.
sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y os dijo, es dado conocer los misterios del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios fue el mensaje que él trajo de Dios el Padre. El Evangelio es un mensaje, y el Evangelio que él predicó fue el Evangelio del reino de Dios. Marcos 1, versículo 1. El comienzo del Evangelio de Jesucristo. Versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Del reino de Dios, y diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe, las dos condiciones gemelas para recibir el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces sabremos que hemos sido engendrados como hijos de Dios. Pero ahora os explicó. Él os había llamado ahora a abrir los ojos y a vosotros es dado a conocer los misterios. Ahora, misterio, algo que es misterioso, que la gente no entiende. Y la gente no entiende del reino de Dios, comprender los misterios del reino de Dios. Pero a otros en parábolas. Les habló en parábolas para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. Era como un código secreto. Ellos verían, y tú puedes ver un código secreto, pero no puedes leerlo, no puedes entenderlo y no sabes lo que dice. Y cada gobierno del mundo tiene su propio código secreto. Saben, en el día de Pentecostés, cuando la iglesia comenzó, el mismo día que la iglesia comenzó, Pedro predicó un sermón ese día y muchos se compungieron en sus corazones por lo que dijo. Y ellos gritaron y dijeron, bueno, ¿qué haremos? Y Pedro entonces dijo lo mismo que Jesús había dicho, arrepiéntanse y crean. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llame, no a todos, sino a cuantos Dios llame. Hay que entender la doctrina de la predestinación, que está en dos lugares diferentes en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Romanos, en el capítulo 1 de Efesios. Y la gente no entiende la predestinación. No tiene nada que ver con la decisión que vas a tomar o si serás salvo o perdido, si serás convertido o no. Tiene que ver con el hecho de que Dios elige a quienes está llamando ahora. Ahora, en última instancia, Dios va a llamar a cada ser humano que jamás haya existido. Pero ha habido muchos que han vivido y muerto y nunca han sido llamados y nunca han tenido una oportunidad. La oportunidad aún no ha llegado. Va a llegar. Y ese es otro misterio que la gente simplemente no comprende. ¿Sabes? Mucha gente no puede entender por qué en la Biblia cuando las personas mueren dicen que están dormidas, y en muchos lugares de la Biblia se llama a la muerte un sueño. Y mucha gente no entiende eso. Bueno, es exactamente como un sueño real. No hay ningún sueño en ello, pero te despiertas y tu conciencia es como la siguiente fracción de segundo, y estás en otra vida. Está previsto que los hombres mueran una vez, pero después de esto la sentencia. Y en 1 Corintios 15:22, el capítulo de la resurrección dice, como en Adán todos mueren, todo el que alguna vez vivió muere en Adán. Adán murió, y todos somos hijos de Adán, y toda la gente muere. Así que en Cristo todos iguales, todos los que murieron serán vivificados. Te preguntas qué ha pasado con tus seres queridos que murieron. Voy a predicar sobre eso algunos de estos días. Están volviendo a la vida, van a estar vivos de nuevo. Y cuando predique sobre ellos, tal vez les dé mucha esperanza que no habían tenido antes. Entonces, sigue escuchando de todos modos. La predestinación simplemente tiene que ver con el momento en que eres llamado. Y hay un propósito por el cual algunos son llamados ahora. Tienes un Satanás con quien lidiar y otros llamados más tarde no tendrán eso. Lo van a pasar mejor que los que están convocando ahora. Y a mucha gente no la llaman ahora. Ahora, el apóstol Pablo predicó a la gente en un lenguaje muy sencillo. No hablaba lo que hoy llamaría el lenguaje de la erudición. El lenguaje académico también parece ser un código secreto.
Es un lenguaje muy intelectual y la mayoría de las personas que tienen un doctorado después de su nombre hablaría más o menos el lenguaje académico, y especialmente en los círculos universitarios. Y a los miembros del cuerpo docente les encanta hablar en ese idioma académico. Y recuerdo que el senador de los Estados Unidos, que había sido presidente de la Universidad de San Francisco, creo, dijo que en política el lenguaje académico no serviría. Bueno, en la Biblia Dios habla un idioma que muy pocas personas parecen entender. Ahora, permítanme pasar al segundo capítulo de Primera de Corintios, comenzando en el versículo 1. Primera de Corintios 2, del 1 al 11. Él dice: y yo, hermanos, cuando vine a vosotros no vine con excelencia de palabras ni de sabiduría, para declararos el testimonio de Dios. Pero él dice que en mi discurso y en mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana. No usó, se podría decir, el lenguaje académico o el tipo de grandes palabras y el tipo de lenguaje que la gente común y corriente no podía entender. Y luego en el versículo 7 dijo: pero nosotros hablamos la sabiduría de Dios en misterio, en un misterio. Mucha gente no puede entenderlo. ¿Sabes? Jesús dijo: doy gracias al Señor Dios del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, pero las has revelado a los niños. Y ya sabes, la Biblia está en un idioma que las personas más educadas no pueden entender. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden entender? Y sin embargo, muchas personas con menor educación y muy poca educación pueden entenderla. Ahora, aquí está Pablo hablando a personas que no tenían tanta educación. Ahora bien, el propio Pablo era un hombre educado, era un hombre muy educado, pero no usaba sus palabras más aprendidas, las cuales podía usar, pero no las usaba al hablar con la gente. Él dijo: hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios preparó antes del mundo para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este mundo, es decir, los líderes del mundo, conocía. Pero él dijo: como está escrito, ni ha visto, ni oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que aman a Dios, el conocimiento espiritual está escondido, y sus ojos no pueden verlo. Sus oídos no pueden entender cuando se hablan palabras. Sus oídos oyen las palabras, pero no entienden. Pero él dice: pero Dios nos las reveló por su Espíritu. La máquina enigma que Dios tiene es algo en tu mente que abrirá el código secreto para que puedas entenderlo. Y aquí dice: Dios nos las ha revelado, la gente común y corriente, de hecho, y tienes que volverte como un niño antes de poder entender la palabra de Dios. En todo tu intelectualismo, en toda la poderosa sabiduría del mundo, no entenderás la Biblia. Tienes que volverte como un niño pequeño. Tienes que ser conquistado por Dios. Tienes que recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Esa es la llave que abre, se podría decir, la máquina enigma, para abrir el código y poder comprenderla. Entonces, aquí dice que Dios nos ha revelado estas cosas. ¿Pero cómo? Por su Espíritu. No es una máquina, sino por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas. Sí, las cosas profundas de Dios, porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Qué hombre puede saber, qué hombre puede llegar al conocimiento del conocimiento humano? Por ejemplo, conocimiento de química, conocimiento de astronomía, conocimiento de ciertas ciencias y cosas por el estilo. ¿Cómo se adquiere conocimiento de las cosas físicas? Todo ese conocimiento se obtiene a través del ojo, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. No tienes otra manera de adquirir conocimiento. Y todo el conocimiento de matemáticas, de química, de física, de astronomía que puedas tener ha llegado a la vista o al oído. Prácticamente todo eso. Una vaca no podría entenderlo. Puedes hablar con una vaca, puedes explicárselo, puedes dejar que una vaca vea, que tenga orejas para oír, que tenga ojos para ver, igual que tú. Tiene el mismo cerebro que tú. Probablemente no lo sabías. Pero el cerebro de un animal es igual que el cerebro de un humano. Ahora, varían en tamaño, pero son prácticamente iguales en composición.
Y el cerebro humano no es mejor, en ningún sentido es significativamente mejor, pero la mente humana es significativamente, es tan extremadamente mejor que la de un animal que no hay comparación alguna. Un animal hace lo que hace por instinto. Un animal no tiene el proceso de razonamiento. No puede pensar, no puede saber las cosas que un humano puede saber. Un animal no tiene lo que tiene un humano, la psique, o el sentido de amor o de odio, la actitud, los poderes de razonamiento y todas las cosas de la mente humana. Un elefante tiene cerebro. Bueno, lo que yo creo es aproximadamente 3 veces mayor que el tuyo, e igual de bueno, pero un elefante no puede comprender las cosas que tú puedes comprender. Porque, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, ahora las cosas de Dios o ciencia espiritual nadie las conoce. Nadie sabe las cosas del conocimiento espiritual sino el Espíritu de Dios. Y nadie puede conocer las cosas de Dios o las cosas espirituales, el conocimiento espiritual, sino por el Espíritu de Dios. Cada humano tiene un espíritu en su cerebro. ¿Qué es la mente humana? Sabes que ni siquiera los psicólogos lo saben. Y enseñan psicología y enseñan muchas cosas en las universidades, pero no conocen la estructura, la composición de la mente humana. Una mente humana es cerebro más espíritu humano. Le menciono eso a una persona y esa persona dice, oh, ¿te refieres al alma? No, no me refiero al alma. Allá en Génesis 2 y versículo 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. De eso estamos formados, de eso estamos compuestos. Y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre, el polvo de la tierra, se convirtió ahora en alma viviente. El polvo de la tierra se convirtió en alma, y la palabra alma se traduce de la palabra que usó Moisés, que era nefesh. Ahora, esa es una palabra hebrea, y la palabra hebrea nefesh también se usaba para animales. Quiero que notes Génesis 1, versículo 20. Dios dijo, que las aguas produzcan en abundancia criaturas que se mueven. Y luego estaba hablando de peces en el agua. El siguiente verso. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente. En cada nefesh viviente, nuevamente estaba la palabra nefesh, la misma se usa para un hombre. Ahora en el versículo 24, Dios dijo, Génesis 1:24, produzca la tierra seres vivientes. Luego está hablando de animales terrestres. Ahora volvemos a Génesis 2 y versículo 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre, hecho del polvo de la tierra, se convirtió en un alma. El polvo de la tierra se convirtió en un alma. Un alma está hecha del polvo de la tierra. No es espíritu, pero hay un espíritu en el hombre, una esencia espiritual. Y hay una cantidad de esencia espiritual en cada uno de ustedes. Y proviene de tu primer aliento. Cuando nazcas, permanecerá en ti mientras vivas. Cuando mueres, el espíritu regresa al Dios que lo dio. El cuerpo regresa a la tierra de donde vino. Eso es lo que dice su Biblia. Mucha gente no lo entiende, pero ahora no lo aprenderás en las universidades. Puedes aprenderlo en la palabra de Dios, si tu mente es lo suficientemente simple como para creerle a Dios. Pero no, ya sabes, lo más difícil para cualquier persona es admitir que está equivocado. No quiero decir que simplemente cometieron un error. Todos cometen errores. Y creo que casi todo el mundo ha cometido errores. Pero no muchos admitirán que están equivocados y que se han equivocado. Eso es algo difícil. Y lo siguiente más difícil es creerle a Dios, creer lo que Él dice. Muy pocos lo hacen. Hay que estar dispuesto a creerlo antes de poder entenderlo. Ahora hay que tener el Espíritu de Dios para entender el conocimiento espiritual. Es necesario tener el espíritu del hombre para comprender el conocimiento humano, el tipo de conocimiento que un humano puede comprender. Ahora llegamos al versículo 14 en el segundo capítulo de Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ahí es cuando naces naturalmente. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios o conocimiento espiritual, porque para él son locura.
Las cosas que la Biblia revela son simplemente consideradas como una tontería para los eruditos que tienen doctorados y otros títulos de doctor tras sus nombres en las universidades, en la educación superior, y no se dan cuenta de que el mayor conocimiento de todos se encuentra en este libro, que no se utiliza como libro de texto en muchos colegios y universidades. Simplemente no se usa porque no se entiende. No pueden comprenderlo. Simplemente no entienden que cuando Dios creó al hombre por primera vez, el hombre no fue creado con vida en él, solo tiene aliento y un conocimiento temporal. En Job 32 y versículo 8 dice, hay un espíritu en el hombre. Y en el versículo 18 dice, el espíritu que está en mí, constríñeme. Te constriñe, es decir, te guía. Tiene algo que ver con la forma en que va tu mente. El primer hombre rechazó el Espíritu de Dios. El árbol de la vida era simplemente un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Él lo rechazó. Y luego Dios aisló al Espíritu Santo y desde entonces ha sido excluido de la humanidad. Es solo a aquellos a quienes Dios llama. Jesús eligió a sus discípulos. No se ofrecieron como voluntarios. Y él dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y bueno, más sobre eso más adelante. Y si escribes para la revista La Pura Verdad y para algunos de los folletos que me gustaría ofrecerte, empezarás a entender cosas que nunca antes habías entendido. Ahora, tengo un nuevo folleto recién salido de la imprenta, lo que la ciencia no puede descubrir sobre la mente humana. Aquí hay algunos conocimientos sobre la mente humana, sobre la mente y usted, la mente y sus pequeños bebés y sus hijos que ni siquiera un psicólogo y un psiquiatra pueden entender. Las mentes más eruditas de la Tierra no pueden entender. Este es un libro nuevo. No tiene costo, es gratis. Quiero enviártelo, me gustaría dártelo. Es gratis, sin cargo, sin solicitud de dinero. Y también quiero regalarles una suscripción de 1 año a la revista de circulación masiva en el mundo, La Pura Verdad. Esta semana acabamos de superar la marca de los 5 millones de suscriptores y se han distribuido más de 5 millones de copias.